El sol de mediodía se filtraba a través de las vidrieras de la iglesia de Santa María, en el corazón de Ciudad de México, tiñendo de tonos dorados y rosados el pasillo central donde yo, Ana, caminaba con el velo ondeando suavemente detrás de mí. El aroma a jazmín y rosas frescas impregnaba el aire, mezclado con el leve incienso que el sacerdote había encendido momentos antes. Mi vestido blanco, con encaje delicado en el escote y la falda que rozaba el suelo de mármol pulido, me hacía sentir como en un sueño. O al menos, eso quería creer. A mis 32 años, después de años de espera y promesas, por fin llegaba este día. Javier, mi prometido, el hombre con quien había compartido risas, lágrimas y planes de un futuro juntos, me esperaba al final del pasillo, con su smoking impecable y una sonrisa que iluminaba su rostro moreno. La música de la organista llenaba el espacio, un himno suave que resonaba en las altas bóvedas. Mis padres estaban en la primera fila, mi madre con los ojos empañados, aferrando el rosario que había pertenecido a su abuela. «Estás preciosa, mija», me había dicho esa mañana en el salón de belleza, mientras las maquilladoras ajustaban el último toque de rubor en mis mejillas. Mi padre, siempre el hombre de pocas palabras, solo asintió con orgullo, pero su abrazo fue lo suficientemente elocuente. Detrás de ellos, amigos y familiares, la prima Laura, que había sido mi dama de honor y ahora secaba una lágrima con disimulo. El tío Roberto, con su bigote canoso y su risa contagiosa, que había animado la cena de ensayo la noche anterior. Todos estaban allí, testigos de este momento que yo había imaginado 1000 veces. Javier me miró fijamente mientras avanzaba, sus ojos cafés profundos transmitiendo una calidez que me hacía olvidar las dudas que habían surgido en las últimas semanas. Habíamos conocido en la universidad, en una clase de literatura mexicana, donde él recitaba versos de Octavio Paz con una pasión que me cautivó. 10 años después de mudarnos juntos a ese departamento en la colonia Roma, con sus balcones llenos de macetas y el bullicio de la ciudad como banda sonora diaria, aquí estábamos. «Te amo, Ana», me susurró anoche, mientras bailábamos en la terraza bajo las luces de la Ciudad de México, con el tráfico lejano como un murmullo constante. Yo le creí. Quería creerle. El sacerdote, un hombre mayor con voz grave y serena, comenzó la ceremonia. «Queridos hermanos, nos hemos reunido hoy para unir en santo matrimonio a Ana y Javier». Sus palabras fluían como un río tranquilo, pero mi corazón latía con fuerza, un tamborileo que ahogaba el eco de la iglesia. Miré a Javier de reojo. Él sostenía las manos firmes, pero noté un leve tic en su mandíbula, como si algo lo inquietara. ¿Nervios? Probablemente. Todos los novios los tenían, ¿no? Recordé cómo, en la fiesta de compromiso, él había estado distraído con su teléfono, respondiendo mensajes de trabajo. «Es el estrés de la clínica», me explicó después. Como cirujano en el Hospital General, su vida era un torbellino de guardias y emergencias. Yo lo entendía. Mi trabajo como maestra en una escuela primaria me enseñaba paciencia infinita. La ceremonia avanzaba. Intercambiamos votos. «Javier, prometo amarte en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad». Mi voz tembló un poco, pero él apretó mi mano y eso me dio fuerzas. Él respondió con convicción: «Ana, eres mi todo. Juntos construiremos la vida que soñamos». El sacerdote sonrió y levantó las manos. «Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». Un aplauso suave recorrió la congregación. Nos besamos, un roce tierno que sellaba el momento. La iglesia estalló en felicitaciones. Mi madre se levantó para abrazarme, su perfume floral envolviéndome como un consuelo maternal. Salimos al atrio, donde el calor del mediodía nos golpeó como una ola. El cielo estaba despejado, pero una brisa ligera traía el olor a elotes asados de los vendedores ambulantes cercanos. Fotografías, risas, confeti volando. Javier me tomó de la mano, guiándome hacia la limusina blanca que nos esperaba. «Mi esposa», murmuró, y por un segundo, todo fue perfecto. Subimos al auto rodeados de pétalos de rosa,
y el convoy se dirigió al salón de fiestas en Polanco, con bocinas sonando en celebración. En el salón, decorado con manteles blancos y centros de flores tropicales, la recepción comenzó con un bullicio alegre. Mesas repletas de tacos al pastor, guacamole fresco y tamales humeantes. La banda tocaba Cielito Lindo, y la pista de baile ya vibraba con los primeros invitados. Javier y yo cortamos el pastel de 3 pisos, con crema de vainilla y fresas, mientras el fotógrafo capturaba cada sonrisa. Brindamos con champán, y él me besó de nuevo, esta vez con más pasión, ignorando las bromas de los testigos. Pero entonces, en medio del primer baile, cuando la luz tenue de las lámparas de cristal nos envolvía, y su mano descansaba en mi cintura, sentí el zumbido. Primero sutil, como un insecto lejano. Su teléfono, en el bolsillo interno de su smoking, vibró. Javier se tensó imperceptiblemente, pero siguió moviéndose al ritmo de la música. Ignóralo, pensé, aferrándome a él. El zumbido cesó, y por un instante el mundo volvió a girar. Sin embargo, minutos después, durante los discursos, cuando el padrino alzaba su copa para brindar por nuestra unión, vibró de nuevo. Esta vez, Javier lo sacó disimuladamente, echando un vistazo rápido a la pantalla. Su rostro palideció bajo la luz parpadeante. Intentó guardarlo, pero no antes de que yo viera el destello de la notificación. Un mensaje de texto, con un nombre que no reconocí. Te extraño esta noche, amor. ¿Cuándo nos vemos? El remitente. Cariño. El mundo se detuvo. El salón, con su risa y música, se volvió un eco distante. Mi corazón, que momentos antes latía de alegría, ahora martilleaba con un dolor agudo, como si algo se rompiera dentro de mí. Javier me miró, sus ojos suplicantes, pero ya era tarde. En plena boda, el teléfono de mi esposo había vibrado, y la notificación mostraba el mensaje de su amante. El salón de fiestas en Polanco bullía de vida. Un remolino de colores vibrantes y sonidos alegres que ahora me parecían un asalto a los sentidos. Las luces de los candelabros de cristal proyectaban destellos sobre las mesas cargadas de platos a medio comer, pozole humeante, enchiladas suizas con su salsa verde reluciente y vasos de michelada con limón y sal en el borde. La banda había pasado a un son más animado, la bamba, y varios invitados ya bailaban con entusiasmo, sus risas cortando el aire cargado de perfume y humo de cigarrillos fumados en la terraza. Pero para mí, Ana, todo eso se desvanecía en un zumbido sordo, como si el mundo se hubiera envuelto en algodón. Mi mano aún temblaba en la de Javier, mientras el padrino terminaba su discurso, alzando la copa con un «por los novios, que su amor sea eterno como el tequila en una fiesta mexicana». Un aplauso estruendoso siguió, pero yo no podía unir mi voz a él. El mensaje ardía en mi mente. «Te extraño esta noche, amor. ¿Cuándo nos vemos? De cariño». ¿Quién era ella? ¿O él? Mi estómago se revolvió, una náusea ácida subiendo por mi garganta. Miré a Javier, que intentaba sonreírme, pero sus labios se curvaban en una mueca forzada, y sus ojos evitaban los míos. «¿Qué pasa, Ana? Estás pálida», murmuró mi prima Laura, acercándose con una copa de vino en la mano. Su vestido azul eléctrico contrastaba con su expresión preocupada, el maquillaje impecable ahora realzado por el brillo de las luces. Laura siempre había sido la intuitiva de la familia, la que notaba cuando algo andaba mal en las reuniones domingueras en casa de mis tíos. Nada, solo. El calor. Mentí, forzando una sonrisa que se sintió como una máscara de yeso. Pero Javier ya me arrastraba hacia un lado del salón, su agarre en mi brazo un poco demasiado firme, como si temiera que escapara. Nos escabullimos hacia la terraza, donde la noche de Ciudad de México nos recibió con un soplo de aire fresco, cargado del aroma a lluvia inminente y el tráfico distante de insurgentes. Las luces de los autos serpenteaban como ríos de fuego abajo y el skyline de rascacielos parpadeaba con neones publicitarios. Era nuestra ciudad, la que nos había visto enamorarnos en sus cafés bohemios de la Condesa, pero ahora se sentía hostil, como una testigo indiferente. «¿Qué fue eso?», exigí en voz baja, una vez que la puerta se cerró tras nosotros,
amortiguando la música. Mi voz salió ronca, quebrada por el nudo en la garganta. El vestido de novia, que horas antes me había hecho sentir una princesa, ahora me oprimía como una armadura pesada. Javier se pasó una mano por el cabello, desordenando el peinado perfecto, y sacó el teléfono del bolsillo con un suspiro resignado. «Ana, no es lo que piensas. Es una confusión», dijo, pero su tono era evasivo, como cuando discutíamos por sus llegadas tardías a casa. Encendió la pantalla y borró la notificación con un dedo rápido, pero ya era tarde. Yo había visto suficiente. Confusión. «Te extraño esta noche, amor, en nuestro día de boda, Javier. Dime la verdad». Se apoyó en la barandilla de hierro forjado, mirando hacia el vacío de la avenida. El viento agitaba las enredaderas que trepaban por las paredes del salón y una gota de lluvia solitaria salpicó el piso de mosaico. «Está bien, te lo diré, pero prométeme que no harás una escena. Es alguien del trabajo, una enfermera de la clínica, solo. Coqueteamos un poco. Nada serio. Fue un error, Ana. Te amo a ti». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Coqueteamos. Nada serio. ¿Cuántas veces había justificado sus ausencias con el estrés de la clínica? Recordé las noches en nuestro departamento de la Roma. Yo corrigiendo exámenes de niños mientras él llegaba exhausto, oliendo a desinfectante y a algo más que no podía identificar. Un perfume floral, tal vez. Coqueteamos. ¿En serio? ¿Y eso justifica un mensaje así, en plena recepción? Mi voz se elevó, atrayendo miradas curiosas desde el interior a través de las ventanas. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, arruinando el maquillaje que mi madre había aplicado con tanto cuidado esa mañana. Javier se acercó, intentando abrazarme, pero me aparté. «Por favor, Ana, piensa en todos ahí dentro. Tus padres, mis hermanos. No arruinemos esto por una tontería». Sus ojos, esos ojos cafés que una vez me habían hechizado en la universidad, ahora suplicaban, pero había un destello de culpa que no podía ocultar. Recordé nuestra primera cita, en un puesto de tacos en la calle Álvaro Obregón, riéndonos de las salsas picantes mientras planeábamos viajes a las playas de Oaxaca. ¿Dónde se había perdido eso? En las guardias interminables, en las discusiones por dinero, en sus noches de estudio que duraban hasta el amanecer. No es una tontería, Javier. Es traición. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo? Presioné, mi corazón latiendo con furia contenida. Él bajó la mirada, y el silencio que siguió fue peor que cualquier confesión. Unos meses, pero juro que terminó. No significa nada comparado contigo. Unos meses. El mundo giró a mi alrededor. La ciudad nocturna un borrón de luces y sombras. Quería gritar, correr de vuelta a la iglesia y deshacer todo, pero el peso de las expectativas me anclaba. Mi madre con su fe inquebrantable, mi padre que había ahorrado cada peso para esta boda, Laura que me había ayudado a elegir el vestido en esa boutique de la zona rosa. ¿Cómo les explicaría? La lluvia comenzó a caer con más fuerza, gotas gruesas que salpicaban mi velo y empapaban el encaje. Javier extendió la mano de nuevo. «Volvamos adentro. Hablamos después, en privado. Por favor». Dudé, el conflicto desgarrándome por dentro. Parte de mí quería creerle, aferrarse al sueño que habíamos construido, una casa en Coyoacán, niños corriendo por el patio, cenas familiares con mole poblano, pero la otra parte, la que había aprendido a ser fuerte enseñando a niños huérfanos en mi escuela, sabía que esto era solo el principio de algo roto. Asentí a regañadientes, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. «Está bien, pero esto no termina aquí». Regresamos al salón, donde la fiesta continuaba ajena a nuestro drama. Mi madre me vio entrar y frunció el ceño, notando mi rostro enrojecido. «Mija, ¿todo bien? Pareces enferma». La abracé, inhalando su aroma a lavanda, y forcé otra sonrisa. «Sí, mamá, solo un poco de lluvia». Javier se unió a un grupo de sus colegas de la clínica, riendo como si nada, pero yo sentía su mirada sobre mí, pesada como una sombra. La noche avanzó con bailes y brindis,
pero cada vibración de un teléfono me ponía en alerta. Hablé con el tío Roberto, que me contó anécdotas de su propia boda en los años 70, pero mis respuestas eran mecánicas. Laura me arrastró a la pista para un vals, susurrando: «Si necesitas hablar, aquí estoy. No me engañas». Su apoyo me reconfortó, un recordatorio de que no estaba sola, pero el dolor persistía, un vacío que amenazaba con engullirme. Hacia el final de la recepción, cuando los invitados empezaban a despedirse con abrazos y promesas de visitas, Javier me llevó aparte de nuevo, esta vez cerca de la salida. «Ana, lo siento, mañana lo resolvemos todo. Te prometo». Su voz era suave, casi convincente, pero el teléfono en su bolsillo zumbó una vez más. No lo sacó, pero yo supe que era ella. El lazo de nuestra boda, que debería haber sido indisoluble, se sentía ahora como un hilo frágil, a punto de romperse en la bruma de la noche mexicana. La limusina nos dejó en la entrada del hotel en la zona rosa, un edificio moderno con fachadas de vidrio que reflejaban las luces neón de las calles adyacentes. La lluvia había cesado, dejando el aire fresco y pegajoso, con charcos que brillaban bajo los faroles como espejos rotos. Eran casi las 2 de la mañana, y la ciudad aún palpitaba con el eco de sirenas lejanas y el rumor de bares cerrando en Insurgentes. Javier pagó al chofer con un billete arrugado y me tomó del brazo, guiándome hacia el lobby iluminado por lámparas de diseño minimalista. Mi vestido, ahora arrugado y manchado de lluvia, se adhería a mi piel como una segunda capa de remordimiento. Subimos al ascensor en silencio, el zumbido mecánico amplificando el vacío entre nosotros. Javier intentaba romper el hielo con un comentario trivial. «La fiesta salió bien, ¿no?» Todos se divirtieron, pero su voz sonaba hueca, como si recitara un guión ensayado. Yo me limité a asentir, mirando mi reflejo en las puertas metálicas. Ojos hinchados, rímel corrido, el velo colgando como un trapo olvidado. ¿Esta era yo la novia radiante de horas antes? El ascensor se abrió en el piso 15 y caminamos por el pasillo alfombrado hasta la suite nupcial, reservada para nuestra primera noche como esposos. Una placa dorada en la puerta decía «Felicidades», un recordatorio cruel. Dentro, la habitación era un oasis de lujo. Cama king, con sábanas de satén blanco, una botella de champán enfriándose en un balde de hielo y vistas panorámicas a la ciudad dormida. Pero nada de eso importaba. Cerré la puerta con un clic suave y me giré hacia él, el peso de la noche cayendo sobre mis hombros. «No más excusas, Javier. ¿Quién es cariño? Y no me digas que es una enfermera coqueteando. Dime su nombre. Todo». Él se quitó el smoking con movimientos lentos, colgándolo en el perchero como si pospusiera lo inevitable. Se sentó en el borde de la cama, frotándose las sienes. «Se llama Valeria. Trabaja en la clínica, en el área de radiología. Nos conocimos hace un año, en una guardia larga. Empezó como charlas inocentes, café en la cafetería del hospital. Pero se salió de control. Un par de cenas, nada más. Terminé hace 2 semanas, Ana. Lo juro por mi vida. Valeria». El nombre se clavó en mi mente como una espina. Intenté visualizarla. Rubia como las modelos de las revistas en el metro, o morena, con esa vitalidad que tanto atraía a Javier en sus días de universidad. Recordé las veces que mencionaba una colega en nuestras cenas, yo sirviendo pozole casero en nuestra cocina de la Roma, riéndome de sus anécdotas médicas mientras él desviaba la mirada. ¿Un par de cenas? ¿Y los mensajes? «Te extraño esta noche, amor». Eso no suena a nada más. Mi voz se quebró, y me dejé caer en una silla junto a la ventana, el vidrio frío contra mi espalda. Javier se arrodilló frente a mí, tomando mis manos heladas en las suyas. Sus palmas, callosas de años de cirugías, temblaban ligeramente. «Fue un error estúpido, el estrés, las noches sin dormir. Tú estabas tan ocupada con la escuela, con los niños y sus exámenes. No es excusa, lo sé. Pero te amo, Ana. Esto no cambia nada entre nosotros». Sus ojos, rojos por el cansancio o la culpa, buscaban los míos con desesperación. Por un momento quise creerle,
perdonarlo como en esas novelas que leía en el transporte público, donde el amor todo lo conquista. Pero el dolor era crudo, un nudo en el pecho que me robaba el aliento. ¿Cambia nada? Es nuestra boda. Javier, ¿cómo pudiste? Lágrimas frescas brotaron, y él las enjugó con el pulgar, pero su toque ahora me quemaba. Me aparté, levantándome para caminar hacia el minibar. Saqué una botella de agua mineral, bebiendo un sorbo que no calmó la sed de respuestas. Afuera, la ciudad se extendía como un laberinto de secretos. Los rascacielos de Reforma iluminados, el Palacio de Bellas Artes un fantasma en la distancia. ¿Cuántas veces habíamos caminado por ahí, planeando nuestra vida? Ahora, todo parecía una ilusión. «Muéstrame el teléfono», exigí, extendiendo la mano. Él dudó, pero cedió, desbloqueándolo con su huella. Deslicé por los mensajes, docenas de ella, con emojis de corazones y fotos de cafés en Polanco, fechas que coincidían con sus reuniones de equipo. Uno de hace 3 días. No puedo esperar a verte sin ella. Sin ella. Yo. El estómago se me revolvió de nuevo y dejé caer el aparato sobre la alfombra como si estuviera contaminado. Javier se levantó, angustiado. «Bórralos todos, bloquéala, haré lo que sea». Pero yo ya no escuchaba. Mi mente volaba a la mañana siguiente, a cómo enfrentaría a mi familia. Mi madre, que me había criado con cuentos de amores eternos en las fiestas patronales de su pueblo en Guerrero. Mi padre, que confiaba en Javier como en un hijo. Y Laura. Ella lo sabría, con esa intuición suya. Saqué mi propio teléfono y le envié un mensaje rápido. «Necesito hablar, mañana, por favor, no es bueno». Su respuesta llegó al instante. «Estoy aquí. Llámame cuando quieras, descansa, prima». El apoyo de Laura me dio un respiro, un ancla en la tormenta. Javier se acercó de nuevo susurrando: «Duerme, Ana. Mañana lo arreglamos. Podemos ir a terapia, lo que sea». Pero el sueño no llegaba. Me cambié a un camisón del hotel, el encaje raspando mi piel sensible, y me acosté en el lado opuesto de la cama. Él apagó la luz, y en la oscuridad, el silencio se llenó de preguntas. ¿Podría superarlo? ¿O esto era el fin de nuestro sueño mexicano con sus taquizas y escapadas a Taxco? Horas después, cuando el alba teñía el cielo de rosas y naranjas sobre la ciudad, un nuevo zumbido rompió la quietud. No era su teléfono, sino el mío. Un mensaje de un número desconocido. «Sé lo que viste. Si quieres la verdad, nos vemos. V». Mi corazón se aceleró. Valeria. La amante no se rendía. Me incorporé, el sol naciente iluminando el rostro dormido de Javier, y supe que el día traería más tormentas que la lluvia de anoche. El hilo de nuestra unión se tensaba, a punto de partirse, y yo tenía que decidir si lo remendaba o lo dejaba ir. El sol de la mañana se colaba por las cortinas entreabiertas de la suite, pintando rayas doradas sobre la alfombra revuelta, y el rostro arrugado de Javier, que aún dormía profundamente, con un brazo extendido como si buscara algo en sueños. El mensaje de Valeria ardía en la pantalla de mi teléfono, un fantasma digital que no me dejaba cerrar los ojos. «Sé lo que viste. Si quieres la verdad, nos vemos». V. ¿La verdad? ¿Qué más podía haber? Mi pulso se aceleraba solo de pensarlo, un tamborileo que resonaba en el silencio del hotel. Me levanté con cuidado, el camisón del hotel pegándose a mi piel sudada por la noche de insomnio, y me vestí con lo primero que encontré en la maleta: un jeans ajustado, una blusa blanca sencilla y zapatillas cómodas. No quería que Javier me viera así, huyendo como una ladrona en su propia luna de miel. Bajé en el ascensor. El lobby del hotel ahora un hervidero de turistas con maletas rodantes, y el aroma a café recién molido de la cafetería interna. Afuera, la zona rosa despertaba con su caos habitual. Vendedores de elotes ambulantes gritando sus ofertas, autos pitando en la avenida Chapultepec y el sol calentando el asfalto húmedo de la lluvia nocturna. El aire era fresco, con un toque de ozono que prometía un día caluroso, pero mi mente era un torbellino. Caminé unas cuadras hasta un café pequeño en la calle Génova, uno de esos rincones bohemios con mesas de madera en la acera,
y geranios colgando de las fachadas coloniales restauradas. Pedí un cortado negro y un concha de vainilla, sentándome en una silla de hierro que crujió bajo mi peso. El teléfono vibraba en mi mano. Era Laura respondiendo a mi mensaje de anoche. «¿Dónde estás? Voy para allá», escribió ella. Minutos después, su auto rojo se detuvo con un chirrido de frenos, y Laura salió con su melena revuelta y un suéter oversized, como si acabara de levantarse. Me abrazó fuerte, su perfume a jazmín envolviéndome como un escudo. «Dios, Ana, pareces un zombi. Cuéntame todo. ¿Qué pasó anoche? Ese mensaje tuyo me asustó». Nos sentamos y las palabras brotaron como un río desbordado. Le conté lo del mensaje en la boda, la confrontación en la terraza, las excusas de Javier en el hotel, los textos que vi en su teléfono. Valeria, se llama Valeria. Dice que fue solo unas cenas, pero hay fotos, Laura, emojis de besos. Y ahora, esta mañana, me escribe ella. Quiere la verdad. Saqué el teléfono y se lo mostré, mi voz temblando con cada sílaba. El café humeaba entre nosotras, pero yo no podía beber. El nudo en la garganta me lo impedía. Laura frunció el ceño, sus ojos cafés escudriñando la pantalla como si pudiera descifrar un código. ¿Y le crees? A él, quiero decir. Javier siempre ha sido el tipo perfecto, el que todos admiran en las reuniones familiares. Pero esto... «Mami, es una puñalada». Tomó un sorbo de su latte, el vapor empañando sus gafas. Recordé cómo Laura había sido mi confidente desde niñas, compartiendo secretos en las fiestas de quinceañeros en Iztapalapa, donde bailábamos cumbias hasta el amanecer. Ella nunca juzgaba, solo escuchaba y daba consejos duros como el nopal. «No vayas a verla sola, podría ser una trampa. Pero si quieres respuestas, hazlo en un lugar público, y yo te acompaño». Dudé, mirando el skyline de edificios modernos que se erguía contra el cielo azul, con el ángel de la independencia asomando a lo lejos como un recordatorio de glorias pasadas. ¿Qué verdad podía valer más dolor? Pero la curiosidad, mezclada con una rabia sorda, me impulsaba. «Está bien», le respondo. «Nos vemos en el Parque México en 1 hora. Es neutral, cerca de aquí». Mis dedos volaron sobre el teclado. «Bien. Parque México, entrada principal. 10 a.m. Ven sola». Envié el mensaje y bloqueé la pantalla, el corazón latiéndome en los oídos. Laura pagó la cuenta y me tomó del brazo. «Vamos, te llevo. Y si se pone feo, nos vamos volando». El trayecto en su auto fue un silencio cargado, roto solo por el radio que sintonizaba una estación de baladas rancheras con Vicente Fernández cantando sobre amores traicionados. El rey, irónico. Aparcamos cerca de la entrada del parque, donde joggers matutinos corrían por senderos sombreados por jacarandas en flor, y familias paseaban perros mestizos. El aroma a tierra húmeda y pan de las taquerías cercanas en la colonia Condesa flotaba en el aire, un contraste cruel con mi tormenta interna. Esperamos en un banco de madera, bajo un sauce llorón cuyas ramas rozaban el suelo como lágrimas. Javier me había llamado 3 veces. Ignoré las llamadas, el teléfono en modo silencio. A las 10 en punto, una mujer se acercó, alta, con cabello negro lacio hasta los hombros, jeans rotos y una camiseta de algodón que dejaba ver un tatuaje de una flor en la clavícula. Valeria. Tenía unos 30 años, ojos verdes que brillaban con una mezcla de desafío y nerviosismo, y un bolso cruzado al hombro como si estuviera lista para huir. «Ana, ¿verdad? Gracias por venir». Su voz era suave, con un acento chilango puro, como el de las chicas que venden artesanías en el tianguis de Coyoacán. Laura se tensó a mi lado, pero yo levanté la mano. «Habla. ¿Qué verdad es esta? ¿Por qué me escribes en mi boda?» Me puse de pie, el sol calentándome la nuca, y noté cómo las palomas picoteaban migajas a nuestros pies ajenas al drama. Valeria miró alrededor, asegurándose de que nadie escuchara, y se sentó en el banco opuesto. «No quería arruinarlo todo, pero Javier, él no te lo dijo todo. No fueron solo cenas. Estuvimos viéndonos por 6 meses. En su departamento, cuando tú estabas en la escuela. Me dijo que eras demasiado predecible, que necesitaba emoción.
Sus palabras me golpearon como un camión en Insurgentes. 6 meses, no unos cuantos. Imágenes flashes. Noches sola en casa, preparando mole para su regreso, mientras él. ¿Emoción con una aventura? Mi voz salió afilada, atrayendo miradas de un par de abuelitas paseando. Lágrimas picaban en mis ojos, pero las contuve. No le daría esa satisfacción. Laura intervino. Pruebas, muéstranos algo o vete. Valeria sacó su teléfono, abriendo fotos. Javier y ella en un bar de la Roma, besándose en una esquina oscura. Mensajes de hotel en Cuernavaca, un fin de semana que él juró fue un congreso médico. El mundo se inclinó. Recordé ese viaje. Él volviendo con un bronceado sospechoso y excusas de clima caluroso. Terminó porque se arrepintió, pero anoche me escribió. Dijo que la boda era un error, que quería estar conmigo. Valeria hablaba con calma, pero sus manos temblaban. ¿Mentira? ¿Verdad? No importaba. El daño estaba hecho. Vete. No quiero verte más, le dije, mi voz quebrada pero firme. Ella se levantó, dejando una tarjeta en el banco. Si cambias de idea, llámame. Sé lo que es ser la otra. Se fue caminando hacia la salida, su silueta perdiéndose entre los árboles. Laura me abrazó, y por primera vez sollocé de verdad. El parque girando a mi alrededor como un carrusel roto. ¿Qué hago ahora? ¿Vuelvo con él? ¿O lo confronto con esto? Ella me secó las lágrimas con un pañuelo. Tómate tiempo, prima. Habla con tus papás, o con un terapeuta, pero no decidas sola. Eres fuerte. Lo has sido siempre con esos niños en la escuela que salvas día a día. Regresé al hotel al mediodía, el sol ahora abrasador, quemando mi piel como mi rabia. Javier estaba despierto, paseando la suite con el teléfono en la mano. ¿Dónde estabas? Me preocupé. Su preocupación sonaba falsa, como un guión de telenovela barata. Saqué las fotos que había tomado de la pantalla de Valeria y se las mostré. 6 meses, hoteles, mensajes, ¿esto es amor, Javier? Su rostro se descompuso, palideciendo como el yeso de las iglesias antiguas. Ana, por favor, fue un lapsus. Te juro que la amo a ti. Pero sus palabras se perdían en el vacío. El sueño de nuestra vida juntos, cenas en Xochimilco, viajes a las ruinas de Teotihuacán, se desmoronaba como un adobe bajo la lluvia. Llamé a mi madre desde el baño, su voz cálida al otro lado. «Mija, ven a casa. Hablamos. No estás sola». Su apoyo, simple y maternal, me dio fuerzas. Javier suplicaba, pero yo ya planeaba mi salida. Una maleta, un taxi a casa de mis padres en la Narvarte. El hilo se rompía, y por primera vez sentí alivio en la fractura. Mañana decidiría el divorcio, o tal vez algo peor. La verdad completa ante todos. La ciudad, con su pulso incesante, parecía susurrarme que era hora de renacer. El mediodía en la zona rosa era un horno asfixiante, con el sol de julio golpeando el pavimento como un martillo y el aire cargado de humos de autos y el aroma a tacos de suadero de los puestos callejeros. Me quedé parada en el lobby del hotel, la maleta rodando a mis pies con un ruido sordo que parecía eco de mi corazón hecho trizas. Javier me seguía de cerca, su camisa desabotonada y el cabello revuelto, como si la noche de excesos y mentiras lo hubiera envejecido 10 años. Ana, espera, no te vayas así. Hablemos, por favor, suplicó, su voz ronca por el pánico, atrayendo miradas curiosas de la recepcionista y un par de huéspedes con maletas. No hay más que hablar, respondí, mi tono firme pese al temblor en las rodillas. El ascensor había sido un purgatorio de silencio acusador, y ahora, en el lobby con sus sofás de cuero y el zumbido del aire acondicionado, todo se sentía irreal, como una escena de esas telenovelas que mi madre veía en la televisión de su casa en Narvarte. Saqué el teléfono y llamé a un taxi, ignorando sus intentos de tocarme el brazo. Valeria no mintió. 6 meses, Javier. Hoteles, besos en bares. ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos en la iglesia y jurar amor eterno? Él se detuvo en seco, pasándose las manos por la cara, el sudor perlando su frente morena. Fue un error, Ana. El trabajo me consumía, las guardias interminables en el hospital.
Tú y yo, con la rutina, las clases de los niños, las cenas frías, sentí que me ahogaba. Pero eso no justifica nada. Valeria fue un escape, nada más. Te juro que la bloqueé para siempre anoche, después de que viste el mensaje. Sus ojos, inyectados en sangre, buscaban los míos con una súplica que casi me ablanda. Recordé nuestras mañanas en el departamento de la Roma. Él preparando café en la estufa de gas, mientras yo revisaba lecciones de matemáticas para mis alumnos de primaria. ¿Dónde se había perdido esa intimidad? ¿En las luces tenues de moteles baratos en las afueras? El taxi llegó con un bocinazo impaciente, un Nissan viejo con el chofer mascando chicle y la radio sintonizada en una estación de cumbias. Adiós, Javier. No me sigas. Necesito espacio, dije, subiendo la maleta al maletero con un esfuerzo que me dejó jadeante. Él se acercó a la ventanilla abierta, su mano aferrando el marco como si pudiera detenerme. Dame una oportunidad. Podemos ir a terapia, como dijiste anoche. Piensa en lo que construimos. Las escapadas a Chapultepec, las noches de tacos en la calle. No tires todo por la borda. Lágrimas rodaban por sus mejillas, pero yo ya no podía distinguir si eran genuinas o solo teatro. Lo que construimos fue una mentira, murmuré, y le cerré la ventanilla en la cara. El taxi se alejó, zigzagueando por el tráfico denso de insurgentes, con vendedores de dulces ambulantes golpeando los vidrios y el sol reflejándose en los parabrisas como cuchillos. El trayecto a Narvarte duró una eternidad, con el chofer comentando el calor y el partido de fútbol de anoche, ajeno a mi tormenta interna. Miraba por la ventana, los edificios de la Ciudad de México desfilando como recuerdos borrosos. El monumento a la Revolución alzándose orgulloso, las multitudes en el metro Tacubaya, el bullicio de mercados donde comprábamos frutas frescas los domingos. Mi vida con Javier había sido tejida en esta urbe caótica, pero ahora se deshacía como un rebozo viejo. Lloré en silencio, el maquillaje de la boda aún manchado en mi blusa, hasta que el taxi se detuvo frente a la casa de mis padres. Un bungalow modesto con fachada de estuco rosa y un patio delantero lleno de macetas de bugambilias en flor. El aroma a tierra mojada y mole de olla salía de la cocina, un consuelo familiar que me apretó el pecho. Mi madre abrió la puerta antes de que tocara, su delantal floreado y el cabello recogido en un moño, como siempre después de la misa matutina. «Mija, ¿qué pasó? Te ves fatal», exclamó, abrazándome con fuerza, su cuerpo cálido y sólido como un ancla. Mi padre salió del comedor, con el periódico en la mano y sus gafas torcidas, su expresión de preocupación grabada en las arrugas de su rostro, curtido por años de trabajar en la fábrica de textiles en Azcapotzalco. «Pasa, hija. Cuéntanos», dijo con su voz grave, siempre el hombre de acciones más que palabras. Nos sentamos en la sala, con sus muebles de madera tallada y fotos de familia en las paredes. Mi bautizo, mi graduación de la normal, la boda de mi hermana en Xochimilco. El ventilador de techo zumbaba perezosamente, removiendo el aire caliente. Les conté todo, las palabras saliendo en tropel, el mensaje en la recepción, la confrontación en el hotel, el encuentro con Valeria en el Parque México. 6 meses, mamá. Me llamó predecible, como si yo fuera un mueble en su vida. Mi madre me tomó la mano, sus ojos empañados pero firmes. «Ay, mija, qué dolor, pero tú eres fuerte, como tu abuela que crió a 5 hijos sola después de que tu abuelo se fue con otra. No dejes que te rompa. Aquí estás en casa, con nosotros». Mi padre asintió, sirviendo agua de Jamaica de una jarra de vidrio. «Ese muchacho, lo quise como a un hijo, pero si te traicionó, no merece tu llanto. Mañana vas al abogado, ¿eh? Divorcio rápido, como hicimos con el vecino el año pasado». Su pragmatismo me sacó una sonrisa débil, un bálsamo en el caos. Llamé a Laura mientras ellos preparaban el almuerzo. Ella llegó en media hora con una bolsa de tortas de tamal y su energía inagotable. «Prima, ¿estás bien? Javier me mandó mensajes diciendo que fue un malentendido. No le creas ni una coma». Hablamos en el patio trasero, bajo el toldo de lona que mi padre había instalado para las barbacoas familiares. El sol,
filtraba rayos moteados a través de las hojas de un limonero, y el sonido de niños jugando en la calle cercana me recordaba mi escuela, donde enseñaba a peques a soñar pese a las adversidades. No sé qué hacer, Lau. Parte de mí quiere odiarlo para siempre, pero lo amé tanto. ¿Y si es solo un tropiezo? Laura negó con la cabeza mordiendo su torta. Tropiezo con besos en hoteles no es tropiezo, es abismo. Tú mereces a alguien que te vea como la reina que eres, no como un plan B. Recuerda cuando nos escapamos a la playa, en Acapulco de adolescentes. Tú siempre fuiste la valiente. Sus palabras me calaron hondo, avivando una chispa de determinación. Javier llamó de nuevo, pero esta vez respondí, solo para decirle, no me busques, necesito tiempo, y cuando vuelva será para firmar papeles. Colgué, el clic liberador. Mi madre trajo el mole, humeante y espeso, con arroz rojo y tortillas calientes. Comimos en silencio al principio, pero luego rieron contando anécdotas de bodas fallidas en el barrio, cómo la tía Chucha se divorció y abrió su propio puesto de antojitos, triunfando más que nunca. La vida sigue, mija, y tú, con tu corazón grande, vas a renacer más fuerte, dijo mi padre, apretando mi hombro. Esa tarde, mientras el sol bajaba tiñendo el cielo de naranjas y violetas sobre los techos de Narvarte, me acosté en mi antigua habitación, con pósters descoloridos de Frida Kahlo y el olor a lavanda de las sábanas. El dolor persistía, un vacío punzante, pero por primera vez vislumbré un camino propio, clases en la escuela, tardes con Laura en cafés de la Condesa, quizás un viaje sola a las pirámides de Teotihuacán para aclarar la mente. Javier había sido mi mundo, pero ahora, en la quietud de mi hogar, entendía que yo era el centro. Sin embargo, un mensaje nuevo vibró en mi teléfono, de Valeria, con una foto adjunta que no abrí de inmediato. ¿Más secretos? El pulso de la ciudad afuera, con sus sirenas y risas lejanas, me recordaba que las tormentas pasaban, pero las decisiones quedaban. Mañana lo enfrentaría todo, con el apoyo de los míos a mi lado. La tarde en Narvarte se extendía perezosa, con el sol de julio filtrándose a través de las persianas de mi antigua habitación, proyectando sombras alargadas sobre las paredes cubiertas de pósters descoloridos y el armario de madera que crujía con cada brisa. El aroma a mole aún flotaba en el aire, mezclado con el perfume de las bugambilias del patio, pero mi estómago se cerraba ante cualquier idea de comer. Me recosté en la cama estrecha, el colchón hundido por años de uso, y miré el teléfono en mi mano. El mensaje de Valeria parpadeaba como una amenaza, una foto adjunta, con el texto, «Esto lo cambia todo, no lo ignores». Mi pulgar tembló sobre la pantalla, el corazón latiéndome en los oídos como el tráfico de la avenida Eugenia en hora pico. ¿Qué más podía haber? ¿Pruebas de más traiciones? ¿O algo peor, que me atara a este desastre para siempre? Abrí el mensaje con un suspiro resignado. La foto cargó lentamente. Una prueba de embarazo positiva, con 2 líneas rosadas nítidas sobre un fondo blanco estéril. Debajo, el texto continuaba. Es de él. 2 meses. Me lo confirmó el doctor en la clínica ayer. Javier lo sabe, pero no te dijo. ¿Qué vas a hacer ahora? El mundo se inclinó, el teléfono resbalando de mis dedos y cayendo sobre la sábana con un golpe sordo. 2 meses. Eso significaba. Antes de la boda, durante esas guardias extras que él justificaba con cansancio. Imágenes invadieron mi mente. Javier besándola en un motel de la carretera a Puebla, sus manos en su vientre, que ya guardaba un secreto. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, empapando la almohada bordada por mi abuela. ¿Un hijo? ¿Nuestro futuro robado por una aventura que ahora crecía en carne y hueso? Me levanté de un salto, el piso de loseta fría bajo mis pies descalzos, y salí al pasillo tambaleándome. La casa de mis padres era un refugio de rutinas reconfortantes. El tic-tac del reloj de pared en la sala, el sonido de mi madre lavando platos en la cocina, mi padre viendo las noticias en la televisión antigua, pero nada podía amortiguar este nuevo golpe.
«Mamá», llamé con voz ahogada, y ella apareció en el umbral de la cocina, secándose las manos en el delantal, su rostro redondo marcado por la preocupación. «¿Qué pasa, mija? Te ves como si hubieras visto un fantasma». La arrastré al patio trasero, donde el limonero proyectaba sombras moteadas sobre el concreto agrietado. Laura aún estaba allí, sentada en una silla de plástico con una cerveza en la mano, charlando con mi padre sobre el precio de los tomates en el mercado de la Merced. «Siéntense», dije, mi voz ronca. Les mostré la foto, el teléfono pasando de mano en mano como una bomba de tiempo. Mi madre se persignó, murmurando una oración rápida a la Virgen de Guadalupe. «¡Ay, Dios mío, un niño! ¿Estás segura de que es verdad?» Laura escudriñó la imagen, sus ojos entrecerrados. «Parece real. Pero Javier, ese cabrón, ¿por qué no te lo dijo? ¿Te lo ocultó todo este tiempo?» Llamé a Javier de inmediato, el teléfono vibrando contra mi oreja mientras sonaba el tono. Respondió al segundo intento, su voz tensa y entrecortada, como si esperara la llamada. «Ana, ¿dónde estás? He estado volviéndome loco. Ven, hablemos en persona. ¿Valeria está embarazada? ¿2 meses? ¿Lo sabías y no me dijiste nada en nuestra noche de bodas?», gritó mi voz, rompiendo el silencio del patio. Al otro lado un silencio pesado, roto solo por su respiración agitada. «Sí, lo supe ayer, después de la fiesta. Ella me lo dijo en un mensaje. Ana, por favor, no es mío. O sea, podría ser, pero... Joder, fue un error. No lo planeamos. Ven al departamento, te explico todo». «¿No lo planeamos? ¿Como no planeaste las cenas, los besos, las mentiras?» Mi rabia brotó como un chorro de agua caliente de la llave de la cocina. Mi padre se acercó, poniéndome una mano en el hombro, su presencia sólida como las raíces del limonero. «Dile que no vaya sola, hija. O mejor, que no vaya». Pero colgué, el clic final como un portazo. Laura me abrazó, su suéter suave contra mi mejilla. «No vayas. Esto es manipulación. Si es suyo, que lo resuelva con ella. Tú no eres la niñera de sus pecados». El sol bajaba, tiñendo el cielo de un naranja sucio sobre los techos de teja de Narvarte, y el aire se enfriaba con la promesa de otra tormenta vespertina. Mi madre preparó atole de chocolate, su remedio infalible para las crisis, y nos sentamos alrededor de la mesa de formica en la cocina. «Mira, mija», dijo, revolviendo la olla con una cuchara de madera, el vapor subiendo en espirales. «La vida no es justa, como cuando tu tía perdió el puesto por la crisis del 95 y tuvo que vender tamales en la esquina. Pero levantó cabeza, y tú lo harás. Si hay un bebé, eso no te ata a él. El amor verdadero no se construye en mentiras». Sus palabras me calaron, un bálsamo en la herida abierta. Recordé mis clases en la escuela primaria de Iztacalco, donde enseñaba a niños de padres separados a valorarse pese al caos familiar. ¿Cómo les diría yo ahora que mi propia vida se desmoronaba? Mi padre encendió un cigarrillo, exhalando humo hacia el extractor, su rostro pensativo. «Mañana vas al abogado, como te dije. Y si ese muchacho quiere asumir su responsabilidad, que lo haga sin arrastrarte. Tú tienes tu carrera, tus sueños. No desperdicies tu juventud en un hombre que te ve como opción». Laura sugirió llamar a una amiga abogada, experta en divorcios express, y yo asentí, aunque el peso del posible embarazo me aplastaba. ¿Y si era suyo? Lo vería en las calles de la ciudad, creciendo en un mundo que Javier y yo habíamos soñado compartir. La idea me revolvía el estómago, pero también avivaba una determinación nueva. No sería la víctima eterna. Esa noche, mientras la familia cenaba tacos de carnitas preparados por mi padre en la parrilla del patio, el humo subiendo en volutas y el aroma a cebolla asada llenando el aire, recibí otro mensaje de Javier. «Por favor, Ana, es complicado, pero te amo. Dame una chance por el bebé». Lo borré sin responder, el gesto liberador. Horas después, acostada en la oscuridad de mi habitación, el sonido de los grillos en el jardín y el lejano rumor de un metro, pasando por la línea cercana, me arrullaban.
El dolor era un compañero constante, punzante como las espinas de un nopal, pero el apoyo de mi familia tejía una red debajo de mí. Mañana confrontaría a Valeria de nuevo, o quizás a Javier en un café neutral, con Laura a mi lado. No más huidas. Era hora de reclamar mi verdad. La ciudad afuera, con sus luces parpadeantes y su pulso incansable, parecía susurrarme que las fracturas sanaban, dejando cicatrices que fortalecían. Pero el camino adelante, con un posible hijo en el horizonte, se sentía como una avenida interminable bajo la lluvia, llena de curvas impredecibles. La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado sobre Narvarte, las nubes grises colgando bajas como un velo de incertidumbre, y el aire húmedo preñado del olor a tierra mojada de una garúa intermitente que salpicaba los charcos en la calle empedrada. Me desperté con el estómago revuelto, el mensaje de Valeria aún quemando en mi mente como una brasa. 2 meses. Un posible hijo. No podía ignorarlo más. El limbo me estaba consumiendo y necesitaba respuestas antes de que la duda me paralizara por completo. Me vestí con un suéter viejo y pantalones de mezclilla, el espejo del baño reflejando un rostro ojeroso pero resuelto, y bajé a la cocina donde mi madre preparaba café de olla, el aroma a canela y piloncillo un bálsamo efímero. «¿Vas a salir, mija? No vayas sola», dijo ella, sirviéndome una taza humeante en una de las tazas desportilladas que usábamos en las mañanas familiares. Mi padre ya estaba en la mesa, hojeando el periódico con sus gafas empañadas, y levantó la vista con esa mirada protectora que siempre había tenido desde que me enseñaba a andar en bicicleta en el Parque España. «Llama a Laura, y si ese tipo aparece, dile que no pise esta casa», gruñó, doblando el diario con un gesto seco. Asentí agradecida por su fuerza callada y envié un mensaje a mi prima. «Necesito verte. Vamos a confrontarlo. Café en la Roma, media hora». Su respuesta fue inmediata. «Allá voy. No te preocupes, soy tu escudo». El trayecto en el auto de Laura fue un torbellino de tráfico matutino por la avenida División del Norte, con claxones impacientes y vendedores de periódicos gritando titulares sobre el clima inestable. Ella conducía con una mano en el volante y la otra apretando la mía, su voz firme cortando el ruido exterior. «Escucha, Ana, si el bebé es suyo, que lo asuma como hombre. Pero tú no estás obligada a quedarte. Recuerda a la vecina de mi cuadra, la que se divorció y ahora dirige su propia escuela de baile en La Condesa. Salió más fuerte, bailando salsa en fiestas hasta el amanecer». Sus palabras me avivaron un atisbo de esperanza, un recordatorio de que la vida en esta ciudad caótica no se detenía por un corazón roto. Nos encontramos con Javier en un café escondido en la colonia Roma, uno de esos locales con paredes de ladrillo expuesto y mesas de madera rayada por años de conversaciones ajenas. El lugar olía a pan recién horneado y espresso fuerte, con la lluvia tamborileando contra los ventanales empañados. Él llegó puntual, con ojeras profundas y una chaqueta arrugada, que lo hacía parecer más vulnerable que el cirujano confiado que conocí en la universidad. Se sentó frente a nosotras, pidiendo un americano negro que no tocó, sus manos temblando sobre la mesa. «Ana, gracias por venir. Sé que Valeria te escribió. Es complicado». «Complicado», repetí con amargura, mi voz un susurro afilado que atrajo miradas de los meseros. Laura se cruzó de brazos a mi lado, su presencia un muro inquebrantable. «¿Complicado cómo? ¿Embarazo de 2 meses durante nuestra luna de miel cancelada? ¿O que me llamaste predecible mientras la besabas en moteles?» Saqué mi teléfono y mostré la foto de la prueba, el plástico blanco y las líneas rosadas un veredicto silencioso. Javier palideció, bajando la mirada al piso de baldosas irregulares, donde charcos de lluvia se filtraban desde la entrada. «Sí, es mío». «Lo confirmé con un colega en el hospital anoche. Pero Ana, por favor, no lo planeamos. Fue una noche después de una guardia eterna, y ella. No tomamos precauciones. Pensé que podía manejarlo solo, sin involucrarte. No quería arruinar lo nuestro». Sus palabras se quebraron y por un instante
Vi al chico que me recitaba poemas en los bancos de la UNAM, no al mentiroso que había tejido una red de engaños. Pero el dolor era demasiado fresco, un cuchillo girando en mi pecho. ¿Manejarlo solo? ¿Cómo manejaste las cenas, los mensajes, las mentiras en nuestra boda? Javier, nos juramos amor eterno ante Dios y la familia, ¿y tú? ¿Esto? Laura intervino, su tono seco como el chile de un taco al pastor. Mira, doctor, si quieres ser padre, bien, pero Ana no es tu salvavidas. 6 meses de traición no se borran con un lo siento. ¿Qué propones? ¿Que ella cría a tu hijo mientras tú juegas a la familia feliz? Javier se frotó las sienes, el sudor perlando su frente pese al aire fresco del café. Quiero hacer lo correcto. Pagaré manutención, estaré ahí para el bebé. Pero Ana, dame una chance para reconstruirnos. Terapia, mudarnos a un lugar nuevo. Quizás a Coyoacán como soñábamos. Te amo, joder, más que a nada. La lluvia arreció afuera, un diluvio que emborronaba las vistas a las calles adoquinadas con sus cafés bohemios y grafitis coloridos. Me quedé en silencio, el vapor del capuchino subiendo en espirales que se disipaban como mis ilusiones. Recordé las noches en nuestro departamento, planeando un futuro con risas y viajes a las playas de Veracruz, pero todo teñido ahora de sombras. El apoyo de Laura, el abrazo de mi madre, las palabras de mi padre. Eso era real, tangible. No, Javier, no puedo reconstruir sobre ruinas. Seré tu exesposa, no tu segunda opción. Apoyaré al bebé si es necesario por el niño, no por ti. Pero nosotros. Terminamos aquí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, un sollozo ahogado escapando de su garganta. Por favor, Ana, piensa en lo que perdemos. Pero yo ya me levantaba, el corazón latiendo con una mezcla de alivio y duelo. Laura pagó la cuenta y me tomó del brazo, guiándome hacia la puerta donde la lluvia nos salpicó al salir. Caminamos bajo un paraguas compartido por las aceras resbaladizas, el bullicio de la Roma, parejas besándose en portales, músicos callejeros tocando guitarra, un recordatorio de que la vida fluía, imparable. De vuelta en Narvarte, el sol asomó tímidamente al atardecer, tiñendo el cielo de rosas y dorados sobre los techos de teja. Mi madre me esperaba con un plato de chiles rellenos, su sonrisa cálida disipando las nubes internas. Lo hiciste bien, mija. Ahora, come y descansa. Esa noche, hablé con una abogada amiga de Laura por videollamada, iniciando los trámites del divorcio express, un proceso tan común en esta ciudad de amores fugaces como el metro en hora pico. Javier firmaría lo que tocara, y el bebé, si llegaba, tendría un fondo para crecer, pero sin ataduras que me asfixiaran. Semanas después, el sol de agosto quemaba las calles de Iztacalco mientras volvía a mi escuela, corrigiendo exámenes bajo el zumbido de un ventilador viejo. El dolor se había atenuado a una cicatriz, un recordatorio de lecciones duras. El amor propio era el lazo más fuerte. Laura y yo planeamos un viaje a Taxco, escapando a las minas y el folclor, y mi madre me regaló un rosario nuevo, para que encuentres paz en lo que venga. Javier me escribía ocasionalmente actualizaciones sobre Valeria y el embarazo, pero respondía con cortesía distante. La ciudad, con su pulso eterno de mercados vibrantes y atardeceres en el zócalo, me susurraba que había renacido, no rota sino forjada en fuego, lista para tejer un tapiz propio, lleno de risas genuinas y horizontes abiertos. El hilo se había roto, pero en su lugar crecía una red más resistente, anclada en mí.